Ven, vete acá. Sí, aquí. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es un gusto para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México tener la presencia aquí del doctor Horacio Corti. Ya lo presentaré, ya haré algunas referencias curriculares en un momento, pero la verdad agradecerte mucho en esta alianza que tenemos con varias acciones, varios proyectos. Para nosotros es un honor que puedas en esta ocasión hacer una presentación con un tema tan importante como es presupuesto y derechos humanos, que es un tema que para el gobierno de la ciudad, pues, no es un tema nuevo. Desde el 2008, a partir de un diagnóstico que se hizo en la materia, se señaló como uno de las necesidades, uno de los requerimientos en nuestra ciudad, contar con un presupuesto transversal en materia de derechos humanos y de género. Se ha materializado con un programa de derechos humanos en la ciudad, una ley del programa de derechos humanos, y desde el 2009 aproximadamente venimos contando con presupuestos en donde hay etiquetados recursos específicos a estrategias, objetivos, acciones muy concretas en la materia, y es un tema que creo hay que estar revisando permanentemente. Evidentemente, por las funciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, es un tema que nos interesa muchísimo, doctor, así que seguramente lo que tú nos platiques hoy nos va a servir tanto en la Procuraduría como en la ciudad y a distintos interesados en el tema, en seguir avanzando con él. Así que, pues, bienvenido. Quisiera, antes de darte la voz, pedirle al doctor también, Antonio Zuela, que nos dirija unas palabras, igual con el Instituto de Investigaciones Sociales. Como saben, tenemos, y particularmente con el doctor Antonio Zuela, pues un vínculo desde hace ya mucho tiempo, así que, Toño, además de ha sido parte de la organización de este evento. Toño. No, yo creí que estaban chingas más de escudero. No. El doctor Corti, ¿no? Donde tienes un saludo del Instituto de Investigaciones Sociales, con el que hemos venido colaborando con la Procuraduría y con el defensor Corti. Saludarlos y más bien darle a Miguel Ángel. Creo que vas a hacer la presentación de Horacio, ¿verdad? Sí. No, sí, por favor. Buenas tardes. Okay, gracias, Toño. En un momento nos estará acompañando también la tercera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, Ceci Santiago, también una persona muy vinculada con los trabajos que hacemos desde hace mucho tiempo en la Procuraduría. Sin más, algunas muy breves referencias al doctor Horacio Corti. Él es actualmente el defensor general de la ciudad de Buenos Aires. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Derecho por la misma universidad. Se desempeñó como juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la propia Ciudad de Buenos Aires. Profesor titular de la asignatura Finanzas Públicas, de la carrera de doble titulación en Derecho Franco-Argentino de la Universidad de París y en la Universidad de El Salvador. Es profesor regular, titular de la asignatura de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2008 y 2012, autor de diversos libros y artículos vinculados con sus temas. Su tesis doctoral obtuvo calificación sobresaliente y fue publicado
por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en el año 2000, con el título La Guerra Silenciosa, lecturas de filosofía del derecho. Su última publicación, Derecho Constitucional Presupuestario, el LexisNexis 2007, recibió el premio de la Academia Nacional de Derecho en el año 2010 y el premio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en 2008. Así que nuevamente bienvenido, doctor, y un honor, un gusto. Nada más comentar, estamos haciendo una transmisión en vivo de este evento, de esta conferencia, a pues, todos nuestros usuarios en las redes ahora, en donde hemos tenido afortunadamente mucha bienvenido, y te cedo la palabra, doctor, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todas las instituciones organizadoras, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a mi amigo Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y de ordenamiento territorial, también Antonio Azuela del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La verdad que el honor es mío poder estar aquí con los colegas, con los que vamos construyendo relaciones institucionales y algo que es tan importante como eso más, y es relaciones personales, de amistad y de afecto, que más allá de la distancia que separa a Argentina de México, la verdad que nuestra cercanía es muy estrecha. Así que el honor es mío de poder estar acá y poder compartir estos momentos con ustedes. Y además una alegría muy especial, porque cada vez que, al menos me pasa a mí, y esto es la verdad muy sincero, cuando uno llega a la Ciudad de México, uno siente una energía y una alegría muy profunda. No, más allá de cómo uno viene de sus ciudades, de sus países, llegar acá, evidentemente en este lugar hay algo energético, no sé cómo llamarlo, pero creo que es así, que es realmente, que tiene mucha profundidad emocional y uno lo siente, no es algo intelectual, sino que es algo que uno siente físicamente cuando uno llega a esta ciudad. Así que me gusta compartir con ustedes esa sensación. Además, para empezar con algo emotivo y no totalmente intelectual, que también tiene la emoción intelectual, ¿no?, de lo que vamos a hablar ahora. Bien, como dice el título de la conferencia, la preocupación que voy a plantear, y que es una preocupación sobre lo cual vengo trabajando desde hace muchos años, es cómo pensar la relación entre el presupuesto y los derechos humanos. O si ustedes quieren algo más incisivo, entre las restricciones financieras que viven los estados y las exigencias que derivan de los derechos consagrados, tanto en las constituciones como en los tratados internacionales de derechos humanos, que como ustedes saben, en muchas de nuestras constituciones, sucede en Argentina, sucede en México gracias a su reforma constitucional, tienen un estatus constitucional singular. Y me gustaría empezar señalando algunos hechos recientes de los últimos años, de esta última década. En el año 2012, un conjunto de estados europeos suscribió el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. A partir de ese tratado intergubernamental se comprometieron a, en cada uno de sus estados, tomar una serie de reglas de disciplina presupuestaria, profundizando las que ya están contenidas en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que es el Tratado de Lisboa. Incluso en este pacto se comprometen a incorporar en el derecho nacional, en el máximo nivel jurídico, esa disciplina presupuestaria. En ese camino, Italia, en ese año, modificó su constitución, su artículo 81, que regula el equilibrio presupuestario, y también lo hizo España, modificando el artículo 135 de la Constitución, generando muchísimo debate en España, porque se habló de una reforma constitucional express, que se hizo con muchísima rapidez.
En el caso de la reforma constitucional española es muy interesante porque en la exposición de motivos se dijo que el principio de estabilidad presupuestaria, que es una disciplina de los gastos públicos que ahí se incorporó, tiene un carácter, literalmente dice esa exposición, condicionante del Estado social y democrático de derecho. En el año 2015, y sigo con España, como consecuencia de la crisis económica europea, se toman medidas de austeridad, y una de las medidas de austeridad, que en general, ¿a qué se dirige? Bueno, a restringir los derechos sociales. Uno de los derechos que se restringió son los de la seguridad social. Y en ese año se dispuso que, tal como disponía el régimen legal, las jubilaciones y pensiones no se iban a actualizar. Eso llegó el problema al Tribunal Constitucional Español y en una decisión muy dividida la mayoría dijo, bueno, cuando hay derechos de prestación, literalmente dijo, estos dependen de las disponibilidades del momento. Y entonces la mayoría rechazó la acción de inconstitucionalidad, pero con un voto muy fuerte de una minoría. En realidad, cuando uno va leyendo el fallo, viene muy sobrio la mayoría, y cuando uno lee el voto de la minoría, ahí uno se da cuenta que en el ámbito de ese tribunal hubo un debate realmente muy áspero y apasionado por el término y los adjetivos que se utilizan en esta disidencia. En el 2016, uno de los organismos de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, ustedes saben que estos comités dictan un sinnúmero de documentos, dictó una observación general, que son los criterios generales de ese comité para interpretar, en este caso, el Tratado Central sobre los Derechos de los Niños. Y esta observación general, número 19, está completamente dedicada al gasto público. Y ahí, entre otras consideraciones, se puede leer que todos los derechos de los niños pueden verse afectados por los presupuestos públicos. Ustedes saben, en el derecho internacional de los derechos humanos hace muchos años que se viene reflexionando sobre el presupuesto, pero nunca había habido un documento general solamente dedicado a el gasto público. 2016. Y el último hecho que me gustaría mencionarles es en el 2017 y que los involucra a ustedes, y es el dictado de la Constitución de la Ciudad de México, que realmente sé que hay muchos debates en la sociedad, pero visto externamente realmente uno lo ve como un hito institucional, yo creo que no solo en la Ciudad de México y en México, sino en toda Latinoamérica, y tiene proposiciones muy precisas sobre la relación entre la hacienda pública y los derechos humanos. Por ejemplo, en su artículo 5A3, dispone que el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Como ustedes ven, yo les mencioné hechos que van desde el 2012 hasta el 2017 y le he mostrado reformas constitucionales, dictados de nuevas constituciones, como es el caso de la Ciudad de México, un tratado intergubernamental europeo que a su vez refuerza las reglas comunitarias europeas, un documento de un organismo de las Naciones Unidas referido al presupuesto, una sentencia judicial de un tribunal constitucional donde está en juego un recorte presupuestario. Es decir, hay experiencias constitucionales, judiciales, del derecho internacional, del derecho comunitario, del derecho nacional, donde está problematizada esta relación entre los derechos humanos o los derechos fundamentales, como ustedes quieran llamarlos, y la problemática presupuestaria. Y la verdad, ¿cuál es el fondo, la médula del problema? La verdad es, ¿cuánto peso cabe otorgarle o están dispuestos las sociedades o los estados o los sistemas políticos o las sociedades en su conjunto de otorgarle a los derechos humanos o los derechos fundamentales frente a las exigencias, restricciones o limitaciones de la hacienda pública? Y entonces la cuestión es cómo pensar este problema. Evidentemente tiene una multiplicidad de aristas, matices, y uno lo tiene que estudiar en la confluencia de un sinnúmero de cuestiones. Y de todas esas me gustaría compartir con ustedes
una visión general que considero que es estratégico a tener en cuenta para comprender el problema mismo. Es decir, cuál es la visión teórica que tenemos que tener para poder comprender este problema. Y esa visión yo lo llamo la teoría general de la constitución financiera. Esta expresión, no me voy a abundar demasiado, pero sí me gustaría señalarles que la expresión constitución financiera no es reciente, sino que tiene su origen en el proceso constitucional alemán a partir de la interpretación de la Ley Fundamental de Bonn del año 1949. Como es un Estado federal, al igual que Argentina, que México, pero su constitución, a diferencia de nuestras constituciones más tradicionales, es muy sistemática y le dedicó un capítulo completo a la hacienda pública. Esa sistematización generó que la doctrina posterior hablara que todo eso constituía una constitución financiera. De ahí surgió la expresión, y si uno ve la literatura financiera de los 2 o 3 últimos años, una expresión constitución financiera o constitución fiscal, en España la utiliza el profesor Álvaro Rodríguez Bereijo, que quizá es el mayor experto en el derecho presupuestario. En Brasil el profesor Heleno Taveira Torres de la Universidad de San Pablo también lo utiliza. Un reciente texto norteamericano que reseña la historia del endeudamiento público norteamericano se refiere a la expresión constitución fiscal. En Italia hay un grupo en la Universidad de Bolonia dirigido por el profesor Andrea Morrone y su último texto, una compilación de trabajos, también contiene la expresión constitución financiera. Evidentemente en todos ellos los significados son muy diversos, pero es claro que es una expresión, yo digo, que está en el aire. ¿Qué sentido preciso le doy yo a esta expresión constitución financiera? No sé si son todos abogados acá, imagino que no. Algunos sí, algunos no. Clarito. Es mezclado. Pero en el ámbito jurídico, y eso se ha popularizado generalmente al exterior de la comunidad jurídica, se dice que las constituciones contemporáneas o modernas o liberales tienen como 2 sectores fundamentales. La declaración de los derechos, con mayor o menor intensidad, y la organización del poder. Y eso comprendería la totalidad de un sistema constitucional. Desde mi óptica, a esta visión le falta algo, y le falta algo esencial, y es pensar cómo esas instituciones se financian. Y yo pienso, toda constitución pretende realizarse en la vida comunitaria, no quiere ser solamente una hoja de papel, quiere que la vida social se acorde a la Constitución. Es decir, la pretensión de realización es entrar en la Constitución, y para realizarse se requiere una financiación. Y entonces es algo tan decisivo en el sistema constitucional que no es para dejar algo que lo haga el legislador ordinario, es racional que, siendo tan decisivo, lo haga el constituyente. Y de hecho, si uno ve todas las constituciones desde fines del siglo XVIII hasta el día de hoy, todas contienen cláusulas referidas a la financiación de las instituciones que están contenidas en ese documento. En los textos del siglo XVIII y XIX son cláusulas muy dispersas, en el siglo XX y XXI tienden a estar sistematizadas en algún capítulo particular de la Constitución, como existe en la de la Ciudad de México y el capítulo dedicado a la hacienda pública. Y entonces, este pensamiento que una Constitución tiene sobre cómo ella se financia, a eso lo llamo la Constitución financiera. Esto ya implica, respecto al problema que estamos planteando, verlo desde una forma más amplia, porque el problema, como está planteado acá, parece ser que lo que requiere financiación son los derechos. Pero en realidad, lo que requiere una financiación es la propia Constitución. Y en una Constitución, yo digo que hay una tesis de la interconexión entre derechos fundamentales humanos, órganos públicos como este que estamos acá, y la financiación. ¿Qué les quiero decir? Para garantizar un derecho ambiental, necesitamos una institución pública que garantice ese derecho, por ejemplo, una procuraduría. Y tanto ese derecho como la institución requieren financiación. Muchas veces, para financiar el derecho, lo que hay que hacer es financiar una institución que haga acciones capaces de que ese derecho pueda ser ejercido. Hay ocasiones en donde hay derechos que directamente se traducen en gasto público. No sé, la jubilación.
Si uno tiene un derecho a la jubilación, ¿el Estado qué hace? Me da una suma de dinero, o sea, gasta directamente. En cambio, para un derecho ambiental, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Organizar una institución que permita la protección del medio ambiente y permita que cada uno de los ciudadanos puedan hacer un reclamo, puedan hacer una intervención, tenga un acceso y de esa forma proteger el medio ambiente. Lo que muestra que es insuficiente ver derechos e instituciones. Uno tiene que ver derechos, instituciones públicas y financiamiento, todo eso en su conjunto. Por eso puede pasar que tal vez una mayoría política que accede a un poder ejecutivo no tenga prioridad con respecto a un derecho y lo que haga es desfinanciar alguna institución. Y entonces la vía indirecta para no asegurar el derecho es no darle recursos a alguna de las instituciones públicas que están dedicadas a organizar ese derecho. Puede ser las instituciones de salud, de educación, las procuradurías, las defensorías, etcétera, etcétera. Por eso yo elaboro un concepto que está presente en el derecho internacional de los derechos humanos, en la Observación General 19, no está tan claramente en el derecho constitucional, aunque sí estuvo en el derecho constitucional norteamericano y uno lo encuentra en el federalista con otro sentido, que es la idea de suficiencia. Es decir, el presupuesto tiene que asignar recursos suficientes para que instituciones, por ejemplo, como esta, estén en condiciones de asegurar un derecho humano o fundamental. Y ese es como el concepto clave que enhebra gasto público, al menos a mi entender, derechos fundamentales e instituciones públicas. En otro vocabulario, ya que no son todos abogados, y tal vez hay sociólogos y politicólogos, lo que se trata es de, o politólogos, ¿no? Es de asegurar las condiciones materiales de una constitución. ¿No? Porque yo hablo que a veces hay en el derecho constitucional, y tal vez como consecuencia de la abstracción del propio pensamiento jurídico, algo que yo llamo el idealismo constitucional. Como si a los juristas les bastara pensar derechos para que estos derechos fueran reales. Y en realidad hay que pensar los derechos, las instituciones y sus condiciones materiales de realización. Y esas condiciones materiales es propiamente la hacienda pública. Por cierto, esta visión que planteo, que es muy jurídica y constitucional, que en algún sentido polemiza con un mainstream habitual que existe en las universidades, tanto de Derecho como en las de Ciencias Sociales y Económicas, y es ver una visión puramente económica de las finanzas públicas, como en términos de finanzas o de economía del sector público, no significa desconocer eso económico y tampoco significa desconocer la dimensión política que tienen la finanza pública. Y acá me gustaría señalar algo, porque una sociedad produce riqueza. Y hay un debate, una polémica, una lucha, según como quieran ustedes, con el grado de intensidad política que les gusta interpretar el asunto, sobre cómo producir y distribuir esa riqueza entre todos los habitantes de una nación o una sociedad. El primer lugar donde la riqueza se debate es la lucha directa entre el capital y el trabajo. Sí, es el debate por el salario, por las condiciones de trabajo, es el primer sitio donde se debate cómo se distribuye la riqueza. Pero el segundo lugar de debate social, de distribución de la riqueza, es la hacienda pública. Es decir, lo que no se distribuyó en esa discusión entre empresarios y sindicatos, que es la forma actual que tiene de manifestación ese conflicto, el segundo lugar de distribución, ¿cuándo es? Cuando se discuten los tributos, cuando se discute el endeudamiento y cuando se discute el gasto público. Y eso es una lucha puramente política. Si nos enfocamos en el ámbito del gasto público, la verdad que la lucha política tiene una multiplicidad de niveles. Porque hay un primer nivel que es, por ejemplo, la lucha política al interior de la burocracia estatal, al interior de un poder ejecutivo. Por más que los poderes ejecutivos estén a cargo de, en nuestro sistema, un presidente, un jefe de gobierno que tiene una mayoría, esas mayorías a su vez o son coaliciones o tienen conflictos internos o hay fracciones o hay mayores o menores cercanías con quien decide el presupuesto, así que hay una lucha interna tal vez muy pedestre en
cómo cada cual logra la mayor cantidad de recursos públicos para cumplir con su función. Luego, claro está que hay una lucha política en el sistema político y que uno no lo puede comprender sin el sistema de partidos. Es decir, la distribución del gasto público está mediado por todas las negociaciones que hacen los diferentes partidos, las mayorías y las minorías. Y les diré que en tercer lugar, en estados como me imagino que en México sucede así, sucede en la Argentina, en estados federales, pero lo mismo sucede en los estados unitarios que se regionalizan, hay una lucha por los recursos públicos al nivel de los diferentes niveles de gobierno. El Estado federal, los estados propiamente dichos, los municipios, y es un factor central de negociación entre esos niveles de gobierno, cómo se distribuyen esos recursos. Y es claro que ahí también intervienen los agentes económicos, porque están los agentes que van a pelear por sus subsidios, o aquellos que van a querer que se privilegien ciertas estrategias para que su actividad económica, que puede ser contratar con el Estado, sea beneficiado frente a otro agente privado. Entonces va a haber una lucha de los agentes económicos entre sí para poder acceder, a su vez, a incidir en la decisión presupuestaria. Y por supuesto que es en ese lugar donde también discuten las mayorías para ver cuánto le corresponde para asegurar su derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, o, como estamos presentes en esta institución, al medio ambiente, a la vivienda, o, como dice ahora la Constitución de la Ciudad de México, su derecho a la ciudad. Con la diferencia, claro está, que los agentes económicos tienen muchísima más organización que las mayorías o que la sociedad civil. No porque aquel que está luchando por un subsidio o por mejorar su situación económica tiene una organización mucho mayor dada por él mismo como agente económico que, por ejemplo, todos los interesados por el derecho a la ciudad, cuya forma de expresar es mucho más difícil. O para decirlo con un ejemplo tal vez más picante, va a ser mucho más fácil que incida, por ejemplo, el agente económico, que es un desarrollador económico, que el conjunto de los vecinos de la Ciudad de México, que es mucho más complejo que puedan ponerse de acuerdo para expresar e incidir en el debate presupuestario. Igual creo que se escucha, ¿no? Perfecto. Entonces, si bien mi visión es jurídica y constitucional, lo que trata esa visión jurídica finalmente es de encuadrar toda esta lucha política por los recursos públicos. Y es claro que la cuestión del financiamiento, para seguir con una apreciación de contexto y socioeconómico-política, hoy en día es crucial, porque, para decirlo como en una línea gruesa, simplificadora, pero creo yo que es acertada. Al menos de los años 70 hacia el día de hoy, con matices y con muchas variaciones en Latinoamérica, en Europa, etcétera, vivimos un proceso de reestructuración del capital. Es decir, un avance muy claro del capital sobre el trabajo. Una de sus manifestaciones es la lenta desestructuración del estado de bienestar. Pero si uno ve desde los años 60 lo que han sido las políticas, tanto en Europa con Thatcher o en Estados Unidos con Reagan, o lo que han hecho las dictaduras latinoamericanas con esa experiencia, yo diría paradigmática, que fue el ejemplo chileno, eso en los 70, si uno ve en los 80 la crisis de la deuda, uno ve en los años 90 el desplome del socialismo real y lo que todo en Latinoamérica fue, la reforma del Estado, la nueva crisis de la deuda que fue en un país como la Argentina central en el año 2001 y generando el mayor default en toda la historia financiera mundial y la mayor crisis no solo económica, sino cultural, humana, existencial en la Argentina, que tiene en algún sentido una continuación histórica con la crisis norteamericana y luego la crisis económica europea en el año 2008, y si uno ve las políticas de autoridad posteriores a esas crisis, lo que uno ve es una continuidad
de políticas que nosotros en Latinoamérica diríamos de ajuste económico, en el lenguaje del mainstream son reformas estructurales sucedidas por crisis, ¿no? Una política de austeridad, una crisis, otra política de austeridad, otra crisis y así sucesivamente, y el resultado de todo eso es la mayor presión para desmantelar el estado de bienestar y deshacer las instituciones jurídicas, políticas que sostienen justamente a los derechos sociales, que paradójicamente en las constituciones, y eso es claro en las constituciones latinoamericanas, cada vez son más significativas en sus constituciones, ¿no? Y el caso argentino es paradigmático. En el mayor momento en el cual se estaba desestructurando nuestro Estado tradicional, desregulando, privatizando, mercantilizando actividades que antes eran estatales, es el momento en el cual se hace una reforma constitucional que consagra y constitucionaliza los tratados internacionales de derechos humanos. Es muy interesante porque es como una paradoja histórica, ¿no? Cada vez nuestros estados reconocen más derechos, se hacen más explícitos en nuestros sistemas constitucionales y cada vez vamos destruyendo las condiciones burocráticas, institucionales, estatales, culturales, sociales para poder asegurar esos derechos. Con lo cual, yo creo que estudiar esta cuestión es hoy un punto de vista estratégico. Y si a eso se le suman que en este conflicto entre el capital y el trabajo, lo que vemos desde los años 70 hasta el día de hoy, es la flexibilización, para decirlo en un término ya clásico, o lo que hoy se habla de Europa, ¿no? La flexiseguridad de todo el derecho del trabajo, que fue una conquista de los trabajadores desde, digamos, mediados del siglo XIX hasta el día de hoy, y que generó algo que tal vez uno de los economistas más importantes del siglo XX, que es Carl Polanyi, le llamó la gran transformación, ¿no? Una sociedad liberal como la del siglo XIX, él llega a decir que, librada a su propia fuerza, es destructiva de la naturaleza humana. Y entonces la propia sociedad tiene que defenderse de alguna forma para defender a la propia humanidad misma de cada una de las personas. Y una de las formas fue la construcción del estado de bienestar y otra de las formas ha sido la construcción de lo que hoy conocemos como el derecho del trabajo. Justamente lo que hoy se está desestructurando, ¿no? Tal vez los seguidores de Polanyi hoy dirían que vivimos la reversión de la gran transformación, ¿no? Como una especie de deseo universal de volver al siglo XIX, con todo lo que ello ha implicado. Claro, lo que ha sucedido entre medio es que el desarrollo jurídico y constitucional ha sido enorme, entonces es muy diferente el derecho contemporáneo, que tiene consenso con lo que era el derecho del siglo XIX, que básicamente estaba centrado en las libertades públicas y en el derecho de propiedad. Entonces, me gustaría hacer otro comentario ahora sí más jurídico, y es de dónde surge esta teoría de la constitución financiera. Para mí, esta teoría es la manera estratégica y más significativa, importante y rica de comprender hoy el derecho financiero y su relación con el derecho constitucional. El derecho financiero, como casi todas las doctrinas jurídicas del derecho público, a diferencia de lo que es el derecho privado, del derecho civil, que tiene una larga historia que viene del derecho romano, la historia del derecho público es mucho más compleja. De ahí que hay una doctrina civil que tiene muchos siglos, en cambio las doctrinas contemporáneas del derecho público son mucho más recientes. Yo diría que han sido gestadas entre fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, fundamentalmente en Francia y en Alemania. El derecho financiero en particular, en su faz jurídica, fue generado por el derecho público alemán. Lo que no significa que antes no existieran reflexiones jurídicas, pero uno los encuentra en tratados de filosofía política, de teoría política, de ciencia económica, tratados puramente económicos de las finanzas, como los de los cameralistas alemanes, o en la economía política clásica, como en Ricardo, Adam Smith, el Shea, etcétera, etcétera. Y esa doctrina se construye, yo diría que se construye de este a oeste, es decir,
se construye en Alemania, en Francia, de ahí pasa a Italia, de ahí pasa a España, relaborándose en cada lugar y de ahí pasa a Latinoamérica. Digamos, va de oeste a este, de este a oeste, y como casi todo lo que consumimos intelectualmente nosotros, o creemos que es así, el conocimiento va de norte a sur. Es muy raro que vaya del sur hacia el norte. Aun cuando hay muchísimas innovaciones intelectuales del sur hacia el norte, lo que pasa es que el norte nunca lo va a, lo diría, a reconocer. Quizá uno de los casos más notorios es el derecho a la ciudad. Cuando estábamos en Hábitat 3, una profesora israelí decía algo que para ella era muy llamativo, y es como una idea media marginal de unos geógrafos o sociólogos anglosajones, que era el derecho a la ciudad y que nadie había tomado significativamente en el mundo político de esos países, cobra realidad en México, en Ecuador, en Brasil, donde se transforma en una institución jurídica y que tiene un peso tal que en el ámbito de las Naciones Unidas son los estados que fueron a decir reconózcase el derecho a la ciudad, con el rechazo de los países anglosajones, de China, Francia, etcétera, que no querían o no quieren reconocer más derechos. Quizá lo mismo hay que reconocer con España, ¿no? Que España ha sido un lugar donde se han creado numerosos conceptos y sin embargo en las historias habituales que nosotros leemos, que son francesas o anglosajonas, no figuran. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy notorio, la generación del concepto de liberalismo, que uno piensa que es un concepto en sí mismo anglosajón, en realidad es un concepto creado en España justamente como reacción a la invasión napoleónica cuando se dictó la Constitución de Cádiz en 1812. Sin embargo, muy probablemente esa referencia es muy difícil que uno encuentre en las historias mainstream del liberalismo. Bueno, ¿cómo se construyó? Quiero decir dos palabras para ver cuál es la innovación o la originalidad de esta teoría general de la constitución financiera. Se generó a través de una simetría entre las dos instituciones centrales del derecho financiero. Por un lado, se pensó el tributo. Y el tributo se pensó de dos maneras. Por un lado, en vinculación con el derecho de propiedad. Y entonces, como el tributo es una de las injerencias fundamentales del Estado sobre la propiedad, en realidad sobre las personas hay casi dos formas de injerencia, ¿no? Uno es la violencia física y por eso tanta regulación liberal sobre el derecho penal, y otros son los impuestos, los tributos. Por eso una regulación y un pensamiento jurídico del tributo, pero pensado en su limitación, es decir, pensado desde el límite que tiene que tener el tributo frente al derecho central que es el derecho de propiedad. Ese pensamiento del tributo, que fue un pensamiento sustancial, no puramente formal, se fue complementado con otro que fue simultáneamente, y ahí es central la recepción de la doctrina alemana en Italia, y en el cambio de siglo se produce como una revolución teórica en Italia, y donde se piensan dos conceptos. Uno central, y creo que yo central hoy en día para la teoría de los derechos humanos, que es la construcción del deber de contribuir a los gastos públicos. Es decir, se piensa la existencia de un deber. Y eso es algo, digo, por el costado, que será interesante para debatir. La teoría de los derechos humanos le cuesta mucho pensar los deberes, pero es central el deber y el deber de contribuir. Y la segunda idea que genera la doctrina italiana es un concepto muy complejo, pero muy sencillo de comprender, por otro lado, que es la capacidad contributiva. Y es decir, todas las personas tienen que contribuir de acuerdo a la riqueza que tienen. Cuanto más riqueza tiene uno, más con mayor intensidad va a ser su deber de contribuir. Esa es la idea intuitiva y muy fácil de entender. Y eso lleva también a una regulación sustancial de la tributación, porque la tributación tiene que sostenerse en el deber constitucional de contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva. ¿Eso qué va a significar? Por ejemplo, si alguien tiene unos recursos que son exiguos o que solo le sirven para satisfacer sus necesidades básicas, tiene capacidad económica, pero tiene recursos, pero no tiene capacidad contributiva. También ahí se generó
a comienzos del siglo XX toda la idea de progresividad. Y es decir, que para que la tributación sea realmente igualitaria, a medida que aumenta la riqueza, la tributación tiene que aumentar de forma más que proporcional. Es decir, a través de un tributo progresivo que incida con mayor intensidad a medida que aumenta la riqueza. Lo que yo les quiero mostrar es que el tributo desde el siglo XIX hasta el día de hoy fue pensado sustantivamente, no solamente en el derecho sobre quién está autorizado a crear un tributo y de acuerdo a qué procedimiento. Y a su vez ese pensamiento sustancial tiene una tensión, ya que por un lado está la defensa del derecho de propiedad, pero por otro lado está el deber de contribuir de acuerdo a los gastos públicos y la justificación de la tributación progresiva. No sé si está resumida la idea. Paralelamente se va pensando el derecho presupuestario. Y el derecho presupuestario es pensado de una forma absolutamente diferente desde su gestación. Hay un hito simbólico, y que es un libro de uno de los mayores juristas alemanes del siglo XIX, que es Paul Lavand. Él saca un libro que se llama Derecho Presupuestario, que en realidad es un libro interesantísimo, es un libro posterior a una de las crisis políticas más importantes en la monarquía constitucional alemana, entre lo que era el monarca Bismarck y el poder parlamentario. Y a partir de ahí, el presupuesto es pensado en términos puramente formales y en realidad es la expresión de la discrecionalidad del sistema político. Es decir, es un sistema de control de los gastos públicos y donde el Parlamento, el Congreso, la Asamblea, es decir, el órgano parlamentario de alguna forma controla el Ejecutivo que va a gastar. Entonces está pensado en la relación entre los poderes, pero lo que se regula de forma detallada es justamente qué competencias tienen esos órganos, qué procedimientos hay y cómo un órgano se controla con otro. Pero no hay ninguna regulación sobre cómo tiene que ser esa decisión, es decir, sobre cómo ese sistema político tiene que elegir o priorizar los gastos públicos. Y eso es un ámbito puramente discrecional del Estado. Eso generó lo que yo llamo, y otros también, una asimetría muy grande entre el gasto público y los recursos públicos, fundamentalmente la tributación. Y a eso viene a superar la teoría de la constitución financiera para decir, toda la actividad financiera, también el presupuesto, está sujeto a un pensamiento sustancial, no solo el tributo. Y eso significa que el legislador, o si ustedes quieren antes, el ejecutivo cuando prepara su proyecto de ley de presupuesto y el legislador cuando decide ese presupuesto de egresos, como se dice acá en México, no es absolutamente discrecional, sino que tiene que responder a reglas jurídicas constitucionales. Y básicamente esas reglas jurídicas constitucionales están constituidas por el sistema de los derechos. Lo que pasa que ya no va a ser un sistema de los derechos centrado solamente en el derecho de propiedad, como era el derecho liberal del siglo XIX, sino que van a ser el conjunto de la teoría de los derechos humanos mucho más compleja y sustantiva que tenemos hoy en el siglo XXI y que incluye el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, el derecho del consumidor, el sinnúmero de derechos que hoy en día forman parte de nuestras constituciones y que también acá hago una nota al pie, ¿no? En general uno cree que hay cada vez más derechos y eso es algo pacífico. En realidad, cada vez que hay un nuevo derecho, muy probablemente haya un derecho que antes estaba reconocido y que alguien gozaba que va a estar limitado. Es decir, reconocer el derecho al medio ambiente significa que el derecho de ejercer una industria lícita, es decir, la libertad económica va a estar restringida, porque alguien antes podía contaminar y ahora no. Antes, el que contaminaba a su vez tenía enfrente en todo caso el interés público, ¿no? El interés público que podía generar un poder por parte del Estado para regular la actividad, pero de acuerdo al pensamiento liberal siempre prima el derecho sobre el interés público. Muy diferente es si uno tiene dos derechos. Entonces uno tiene el derecho de la libertad económica y uno tiene el derecho al medio ambiente. Y la forma de pensar eso es absolutamente diferente. Es decir, que se amplíe el ámbito de los derechos no es algo del agrado de todos los que ya gozaban derechos. Es
Lo mismo uno ve con el derecho de trabajo. Eso significa que el que tiene una libertad económica ahora va a tener que respetar una jornada de trabajo, un horario de trabajo, condiciones de salubridad, un sinnúmero de elementos que preferiría no tener y que de hecho está tratando de que las personas no tengan. Es decir, esta teoría general de la Constitución financiera viene, por un lado, a discutir en el derecho constitucional, a decirle, mire, ustedes no pueden pensar solo instituciones sin ver cómo financian, pero también viene a decirle al derecho financiero, a decir, mire, usted tiene que pensar todo junto, las finanzas públicas, el tributo, el gasto público y también el endeudamiento, y todo eso lo tiene que pensar de forma sustancial, tal como está establecido en la Constitución. Y recién cuando hay una reconversión de esas dos doctrinas jurídicas puede pensarse racionalmente, a mi entender, soluciones, yo diría, progresistas, para decirlo de alguna forma, sobre esta vinculación entre las restricciones financieras y el sistema de los derechos. No sé cómo voy de tiempo para no abusar. Bien. Entre esos derechos, me gustaría dar un ejemplo, visto esta visión teórica general, solo un ejemplo judicial, para ver cómo en un poder judicial este problema ha sido tratado. Y como estábamos en esta institución y a través de un diálogo previo con Antonio, me parece interesante ver un caso que tenga que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Que a su vez es uno de los ingredientes de lo que hoy consideramos de forma más amplia el derecho a la ciudad, ¿no? Que no es muy fácil de decir, uno lo entiende muy genéricamente como el derecho a usar, a gozar, a disponer de forma equitativa la ciudad y que en algún sentido comprende derechos tradicionales y a su vez nos permitirá generar nuevos derechos en la práctica institucional, política, doctrinaria, científica, social, que llevemos a cabo de aquí el más. Y es claro que uno de los elementos centrales del derecho a la ciudad es el derecho a la vivienda. Es claro también que en sociedades como latinoamericanas, enormemente desiguales y basadas o en la exclusión social o en fuertes estratificaciones sociales de clase, uno de los mayores déficits que existe es el de la vivienda. Con mayor o menor intensidad en cada uno de nuestros países existan o no mayores o más profundos políticas públicas referidos a la vivienda. En el caso de la Argentina existió una política de vivienda relativamente consistente desde los años 40 hasta los años 70. Es algo paradójico porque era muy exiguo lo que se hablaba del derecho a la vivienda en la Constitución, pero sin embargo existían las políticas públicas consistentes para desarrollar políticas de vivienda. Hoy en día tenemos textos mucho más intensos, por ejemplo, tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones generales sobre el derecho a la vivienda, un material jurídico muchísimo mayor, y sin embargo, desde el 70 hasta el día de hoy no hay políticas de vivienda en la República Argentina. Lo cual genera situaciones muy complejas. Y para dar un ejemplo, en mi institución es una defensoría pública y en una de sus variantes es una defensoría pública de los derechos fundamentales y particular sociales de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, nosotros asistimos jurídicamente a vecinos en forma individual o comunitaria que le quieran reclamar un derecho social al sistema político de la ciudad. Lo hacemos administrativamente y si fracasamos lo hacemos judicialmente. O si hay urgencia lo hacemos directamente de forma judicial. Uno de nuestros ámbitos de litigio fundamental es el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. En el ámbito colectivo somos abogados de comunidades, de lo que acá se llama, diría yo, asentamientos informales. Nosotros llamamos villas. En otra época eran villas de emergencia, villas miserias, directamente villas, no sé cuál es el nombre popular que tiene acá en México. Asentamientos irregulares.
y que es claro que se forman aluvionalmente o en tierras públicas o privadas que se van ocupando y la gente con su propio esfuerzo va construyendo ahí el lugar en donde vive y donde hay carencias de servicios públicos, de agua potable, es difícil el acceso a los medios de urgencia de salud, no hay accesibilidad a la educación, a los sistemas hospitalarios, etcétera, etcétera. Nosotros somos abogados de casi todas las comunidades o villas en la ciudad que reclaman que su integración urbana, lo que antes llamábamos urbanización y hoy decimos la integración de ese asentamiento a la ciudad formal en igualdad de condiciones con todos los otros vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y que para que tengan una idea, la ciudad de Buenos Aires como ciudad tiene 3 millones de habitantes, más allá de todo el área metropolitana, y entre el 10 y el 15% de esa población vive en asentamientos informales. Es decir, una población significativa. En realidad es una población que fue creciendo de los años 40 hasta los 70 por la industrialización. La dictadura militar en el año 76 tuvo una política de erradicación de esa población, entonces la población bajó sustancialmente, aunque no totalmente. Entonces las villas que hoy existen son las históricas, además de las nuevas que se han construido en la ciudad. El pensamiento pseudo-racional militar le puso números, entonces nosotros tenemos la Villa 31, la 1114, la Villa 21-24, bueno, nombres absolutamente impersonales. En cambio cuando la propia gente se pone un nombre personal. Por ejemplo, hay una villa que se llama la Rodrigo Bueno, no sé si ustedes saben que era un cantante de cumbia que tuvo un accidente automovilístico y entonces el barrio se puso ese nombre, es decir, tiene algo afectivo y que lo identifica al barrio. Llamarse Villa 31 no tiene ningún nombre. Una de las últimas ocupaciones que hubo en el espacio público en la ciudad, una villa, la Villa 20, se ocupó un espacio anexo y el nombre que los propios ocupantes pusieron fue la ocupación del Papa Francisco. Pero esa fue totalmente desalojada de ese lugar. Y nosotros, claro, como nosotros también tenemos una defensa penal, también asistimos jurídicamente a las personas que son expulsadas, desalojadas, tanto de forma individual o colectiva, como fue en este caso del Papa Francisco. Pero también somos abogados de otra manifestación que no tiene es un fenómeno estructural, pero no tiene esa característica colectiva como es un asentamiento informal donde, al menos en las villas de la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, que tienen su historia muy larga, tiene su organización política. Es decir, las propias villas van generando juntas de gobierno que son electivas. Por ejemplo, en la Rodrigo Bueno hay una organización de manzanas, son 4 manzanas, no en el sentido normal, sino que tienen una idea de 4 sectores que lo llaman manzanas, cada manzana tiene 4 delegados, forman una junta de 16 delegados, que a su vez tiene una comisión directiva de 4 delegados. A lo que les quiero decir que hay una vida colectiva comunitaria que una de sus facetas es la expresión política. Y eso permite que las estrategias jurídicas sean mucho más sencillas. Por ejemplo, nosotros somos abogados de todo el barrio, pero trabajamos continuamente, por un lado en asambleas con el barrio, pero a la vez cotidianamente con una junta vecinal de 4 delegados de las 4 manzanas. Y de hecho el gobierno hoy en día reconoció en el expediente judicial que llevamos a cabo el derecho a la urbanización, y tenemos una mesa participativa con esos 4 delegados, el gobierno, más nosotros como abogados de todo el barrio. Pero hay otro fenómeno que es muy visible, si uno recorre la ciudad de Buenos Aires, lo ve, y es las personas que viven en la calle. En sentido técnico son las personas en situación de calle, nosotros llamamos las personas sin techo, no los homeless, que me imagino que también es un fenómeno que existe en la Ciudad de México, y que, como la Ciudad de Buenos Aires no tiene una política estructural de vivienda, no tiene una política de vivienda para las personas que viven en la calle. Entonces tiene
un paliativo de política social que no sustituye a la política de vivienda, pero que al menos es un método parcial para pasar el momento de un subsidio absolutamente exiguo, es decir, que no es suficiente para que esa persona pueda, no sé, no es suficiente para que esa persona pueda alquilarse una habitación en un asentamiento informal. Para que tengan ustedes idea de la significación económica, y además se otorga por 10 meses, bajo la suposición de que esa persona en 10 meses va a poder integrarse al sistema de trabajo y va a poder conseguir un empleo. Cuando en esos 10 meses el Estado solo da el subsidio y no da ni capacitación, ni reinserción social, ni como la mayor parte o gran parte de las personas que viven en la calle tienen padecimientos mentales, tampoco tienen una asistencia médica, es decir, es imposible que esa persona se reintegre al sistema de trabajo, máxime si es una persona que hace años o décadas que vive en la calle, ¿no? Se requiere una política pública muy reflexionada para que esa persona pueda ser integrada a la comunidad. Y entonces nosotros somos abogados de la mayor parte de esas personas que viven en la calle, reclamando que, diciendo que el subsidio es inconstitucional, que tiene que otorgarse hasta que tanto, no por 10 meses, sino hasta que cese la emergencia habitacional, discutimos el monto, discutimos su actualización, un sinnúmero de aspectos de ese sistema de subsidio. Y el primer caso de derecho a la vivienda que llegó a la Corte Suprema, o mejor dicho, que llegaron muchos, pero que la Corte Suprema de la República Argentina dijo algo sobre el derecho a la vivienda, fue un caso que llevamos nosotros sobre una persona que vivía en la calle, que es un caso de una persona que se llama Kisber Castro, que era una mujer con un hijo discapacitado. Claro, nosotros tenemos en la ciudad, reclamamos ante una justicia, para decirles en 2 palabras, tenemos una justicia ordinaria bastante favorable a nuestros reclamos y un tribunal superior, que es la máxima instancia judicial local, muy conservadora y muy restrictiva. Y entonces nos obligó a ir hacia la Corte Suprema Federal. Y entonces, claro, teníamos cientos de casos ante la Corte Federal, y la Corte Federal, todo tribunal, tiene una inteligencia estratégica para elegir en qué caso selecciona para decidir, no es algo espontáneo o natural, y eligieron el caso de mayor gravedad en sentido humano para decidir y resolver sobre el derecho a la vivienda. Y la verdad que es un caso que si uno lo mira desde una óptica es muy bueno, si uno lo mira desde otra óptica uno tiene muchas dudas. Para nosotros fue muy bueno porque le dijo al Tribunal Superior de Justicia, existe el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda exige una protección rigurosa, los planes que existían en la ciudad son inconstitucionales, usted no reconoció o no dio una solución acorde a la gravedad de la situación, es decir, que le dio un mensaje muy fuerte al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo que readaptar su jurisprudencia luego de ese fallo. Siguió siendo conservador, pero bastante menos como consecuencia de este fallo. O sea que nuestros litigios continúan al día de hoy. Pero fue, a mi entender, muy moderado, porque es interesante, porque hubo muchas reflexiones presupuestarias. Porque hubo una audiencia pública, participó una defensora general adjunta como abogada, la doctora Graciela Criste, defendiendo la posición de las personas sin techo, pero el representante del gobierno de la ciudad que dijo, bueno, mire, acá no hay recursos suficientes para resolver esta situación. El presupuesto, creo que utilizó la expresión, no es elástico y no puede dar solución para todos. Y eso habilitó a que la Corte se expresara sobre el problema. Y la verdad que la Corte Argentina venía con una jurisprudencia en ese tema que era muy incisivo y muy tajante, y decía, nunca las restricciones presupuestarias son significativas cuando uno está ante un derecho. Y eso lo había dicho, por ejemplo, cuando se discutían las condiciones de detención en el sistema penitenciario. Y entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, yo no puedo cumplir con los estándares internacionales por cuestiones presupuestarias. Y la Corte dijo, bueno, mire, este sistema estructuralmente
no es acorde a esas pautas y no es una excusa la restricción financiera. Y había dicho una fórmula realmente muy tajante que venía a su vez de una jurisprudencia anterior. En cambio, acá cuando se refirió al derecho a la vivienda, el voto mayoritario hizo una argumentación muy diferente. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, mire, acá usted reclama el derecho a la vivienda, pero hay gente que reclama el derecho a la salud, otros reclama el derecho a la educación, y por otra parte, el Estado se financia con el dinero de los contribuyentes. Entonces está el interés de los contribuyentes. Entonces, los derechos y ese interés, el lugar donde se hace el balance es en el Poder Legislativo. Ese es el lugar en donde se puede armonizar eso. Lo que pasa es que eso implica decir que hay una discrecionalidad del Poder Legislativo para ver cómo se armoniza. Pero tiene un límite. Ahora, el límite que tiene ese poder, y eso habilita la intervención judicial, es lo que dijo la mayoría de la Corte Suprema, es el contenido mínimo del derecho. Hay situaciones intolerables, y claro, la Corte dice, ¿qué es más intolerable que una madre con un niño discapacitado que vive en la calle, que exigen la intervención de los jueces? Yo hago toda una clasificación que no es del momento para charlar sobre toda la jurisprudencia comparada al nivel internacional sobre las diferentes formas que han actuado los jueces, y esta es una forma para mí de intervención muy moderada, porque tiene la primacía de la legislativa, o sea, una primacía del sistema político con un límite que es la garantía mínima, pero esa garantía mínima interpretada a su vez de forma estrechísima, porque no es una garantía mínima que resguarde de forma completa la dignidad humana, sino que es ante situaciones intolerables que no pueden ser soportadas, como en este caso. Nosotros de la Defensoría podemos ver un fenómeno que el que estudia la jurisprudencia de afuera no lo va a percibir, porque alguien va a la Argentina y dice, bueno, ¿cómo estudia la jurisprudencia? Ve el caso Kirchberg. Ahora, nosotros tenemos 300 expedientes ante la Corte Suprema. Bien, ¿y qué ha hecho? La Corte Suprema, a su vez, en nuestro sistema tiene una recepción de la legislación norteamericana del instituto que es el certiorari. Es decir, la Corte Suprema puede decir, este caso no me interesa, sin decir ninguna razón, y dice, aplico el artículo tal, y dice, este caso no me interesa, este sí, y acá resuelvo. Y entonces, de los 300 expedientes que tenemos nosotros, en la mitad aplicó el caso Kirchberg, pero en otra serie de casos no lo aplicó y dijo, este caso no suscita nuestro interés. Eso significa que implícitamente, es decir, sin decirlo en una sentencia judicial, es algo interesante para ver la sociología política, si ustedes quieren, de los tribunales, hubo muchos casos en los cuales confirmó la sentencia del Tribunal Superior. Es decir, consideró que hubo personas que viven en la calle para los cuales este régimen de la ciudad no es inconstitucional. Para nosotros, desde la defensa, ¿qué consideramos? El hecho mismo de que alguien vive en la calle, eso ya es una suficiente vulneración. Yo no tengo que encontrar un aditamento más. O si la persona es una mujer con un hijo discapacitado, o si hay menores, o si la persona es enferma, etcétera, que fue la implícita clasificación que hizo la Corte Suprema, porque en los casos donde estaban esas circunstancias aplicó el precedente, pero en los otros, donde tal vez había una persona mayor, adulta, aplicó el certiorari. Es algo interesante y complejo para analizar. Por eso, desde un punto de vista, yo digo, este fallo es muy positivo, el primero de la Corte Suprema que reconoció el derecho a la vivienda y en algún punto le dijo al tribunal local, mire, acá hay límites que usted tiene que tener, pero por otro lado tiene una reflexión presupuestaria que yo creo es muy moderada, y por otro lado tiene implícito una clasificación de casos que yo considero que no es pertinente y que hace que nosotros sigamos en el litigio, claro, aumentando nuestra imaginación, ¿no? Porque entonces nosotros repensamos todos los casos y seguimos el litigio
judicial. No sé, yo creo que si me detengo acá, creo que y tal vez si tienen interés o hacer comentarios o críticas o objeciones, preguntas o todo lo que ustedes quieran manifestar, tal vez puede ser más fructífero a que yo continúe hablando. Muchas gracias. Pues si funciona, si no, hay pues muchos temas. Seguramente aquí van a, espero que haya comentarios, dudas, desde esta teoría general de la Constitución financiera, la vinculación, ¿no?, desde los postulados y principios constitucionales, derechos, sobre todo derechos humanos y presupuestos, hasta la figura misma de la Defensoría y los casos que seguramente tienen ustedes en estos temas. Ejemplos, yo creo, para nuestra ciudad y el país en términos generales, da mucho para reflexionar, pero bueno, quisiera ver si aquí en la mesa Toño o Cecilia tienen algún comentario y después abrimos a preguntas, comentarios en la sala. Toño, espera, sí, venga, por favor. Bueno, gracias Horacio por esta charla que cubre aspectos tan diversos. Para mí la primera enseñanza es, en el lenguaje de los derechos humanos, solemos dar por sentado que hay un Estado y que las finanzas, o sea, no es parte de la conversación. Entonces, meter esto a la conversación es muy importante. Normalmente el abogado progresista ve lo fiscal como una cosa técnica, horrible, que es o para defender empresarios, no nos importa. Entre ricos y contadores públicos. ¿Quién se quiere ocupar de eso? Bueno, pero un Estado que no tiene una base fiscal fuerte no está en condiciones de hacer frente a los retos de los derechos. Mi pregunta, Horacio, es ¿qué tanto en esta teoría general de la Constitución financiera entran los problemas de política pública de cómo fortalecer las finanzas públicas? Yo he encontrado últimamente temas que había rehuido toda mi vida y ahora me doy cuenta que no queda más remedio que entrar. El episodio que acabamos de vivir en la ciudad respecto de las plusvalías en la Constitución es una disputa económica, fue el tema de mayor impacto social. Y si hubo un tema en donde el capital inmobiliario y otros sectores del capital insistieron en que se quitara algo de la Constitución, fue eso. Tiene que ver con la otra Constitución que es hermana de la Constitución financiera, que es la Constitución territorial. Y que es cómo definimos el territorio y cómo definimos los recursos que son apropiables. Hay un tema que parece un tecnicismo, que es si ciertos ingresos del Estado son de carácter tributario o no. Yo me lo encuentro en la jurisprudencia y tengo que toparme con mi propia ignorancia. ¿Qué significa que un juez diga, esto tiene carácter tributario, esto no tiene carácter tributario? Probablemente tengamos que volver a estas reflexiones, a la historia del pensamiento constitucional tributario, financiero, para distinguir lo tributario de lo no tributario. Una de las discusiones en diferentes jurisdicciones de América Latina sobre captura de responsabilidad es si es un impuesto o no. Y en esa distinción, a lo mejor está cifrada las bases conceptuales doctrinarias de políticas que permitan financiar el ejercicio de los derechos. Y es una redefinición de las capacidades del Estado, o a lo mejor es algo muy antiguo, es lo que quiero preguntar. Es algo muy viejo de teoría fiscal, y cómo le recuperamos una dimensión, digamos, conceptualmente interesante, de una vinculación muy linda de los derechos, de esto que tradicionalmente vemos como distinciones meramente técnicas. ¿No? Es la curiosidad que se me ha despertado y con lo que quisiera compartir contigo.
Bueno, unos comentarios, la verdad, muy profundos, ¿no? Y muy difíciles. Lo primero que te diría es que tenemos que debatirle. Habitualmente se dedican al derecho tributario. Por ejemplo, en América Latina existe una institución que es la ILAT, que es el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que participan todas las asociaciones de derecho tributario de Latinoamérica. Si uno ve y se hacen jornadas periódicas donde hay temas que se debaten y ese congreso genera conclusiones. Es decir, no es una simple jornada, la gente se reúne, sino los disciplinarios de toda Latinoamérica tienen un tema, debaten, hay informes nacionales y hay conclusiones. Si uno ve lo que se debate en todos los últimos años, son todas cuestiones de interés de los agentes económicos. Es decir, es reflexión del derecho tributario desde la óptica no de todos los contribuyentes, desde un sector de contribuyentes y de cuáles son sus intereses. Y ahí que gran porcentaje de los temas que se debaten son sobre el derecho internacional tributario. Como la economía es globalizada, como los agentes trabajan en todo el económicos, en toda Latinoamérica, su preocupación es cómo es incidido tributariamente por cada uno de los estados donde realizan su actividad económica. Y entonces, desde los derechos humanos, desde el derecho constitucional, desde la teoría política, desde la teoría sociológica, tenemos que recuperar y debatir en el ámbito del derecho tributario, que no es una cuestión solo de los doctrinarios de derecho tributario. Es claro que en esta comunidad hay académicos y algunos intelectuales que son los menos que tienen otra óptica, pero son los menos. Como el derecho tributario forma parte del derecho financiero, son muchos menos los que piensan el endeudamiento y el gasto público. Por eso también es necesario repensar ese ámbito que en general está dominado por la teoría económica y por una teoría económica hoy mainstream que tiene una visión muy sesgada sobre el endeudamiento público y sobre el gasto público. Así que en ese punto tenés toda la razón. Tenemos que, en los dos comentarios que hiciste, tenemos que introducir las cuestiones financieras en el diálogo de los derechos, y eso tiene que ser central, y eso creo que viene ocurriendo, por eso mencioné la observación general de los derechos del niño, y a su vez tenemos que meternos nosotros en el debate financiero como tal, y discutir las reformas tributarias, discutir los mecanismos presupuestarios, discutir el endeudamiento público. Y en particular en lo tributario, que no hablé en mi exposición, si uno ve la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, lo que dice el Comité DES, desde las últimas décadas, cada vez habla más de fiscalidad y de tributación. Porque claro, ustedes saben que el PIDES dice, bueno, uno tiene que asegurarnos el derecho a la salud de conformidad máximo de los recursos disponibles. Y un Estado dice, bueno, yo utilicé el máximo de los recursos disponibles. Pero ahora el Comité DES dice, bueno, pero su economía es una economía media, su producto bruto es tanto, y su presión fiscal es del 10%. Ahora mire, los países de economía similar al suyo tienen una presión fiscal del 20%. Tienen impuesto a las ganancias, a las rentas, que tienen una incisividad mayor que la que tiene usted. Entonces, usted tiene un espacio fiscal que puede utilizar. Es decir, hay recursos disponibles en su sistema económico que no está capturado por el Estado. Entonces, usted no me puede decir que utilizó el máximo de los recursos disponibles, porque no son los recursos disponibles que usted recaudó, son los que potencialmente puede generar esa sociedad, y una de las formas de comparar si puede o no es comparando con otras economías del mismo nivel económico. O por ejemplo, usted dice, en el informe a Italia, dijo, bueno, hay mucha disparidad en el goce del derecho a la salud, al nivel territorial. Y entonces, ¿qué dijo el comité? Usted tiene que rever cómo asigna los recursos al nivel territorial, porque no puede ser que en tal zona el sistema hospitalario tenga tal característica y en tal otra el servicio se preste mucho mejor. Entonces, hay que meterse en el debate tributario
y leí con mucho gusto tu capítulo sobre el tema de las plusvalías, y claro, eso es un caso interesantísimo de discusión de la hacienda pública y un derecho que es el derecho a la ciudad, ¿no? Y cómo, porque una de las formas de capturar esa plusvalía es a través de un tributo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mayor valor que obtiene un predio por un cambio de zonificación de los códigos de planeación urbana, y entonces, ¿qué pasa? De permitir la construcción de, no sé, 100 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados, ese cambio de valor puede ser objeto de un tributo, ¿no? Como es objeto de un tributo tradicional, sí, uno tiene una vivienda en un lugar donde no llegaba el metro y llega el metro. La presencia del metro valoriza el inmueble y entonces permite que esa valorización del inmueble sea captada por un tributo, y ese tributo muchas veces es utilizado para al menos financiar parcialmente esa obra que está beneficiando a esa persona, porque, bueno, es mucho más accesible, va a ser mucho más económico acceder a ese lugar, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con este caso. Ahora, yo modestamente entiendo desde afuera, ¿no? Aun cuando eso no esté plasmado en la Constitución, nada impediría que el legislador de la Ciudad de México cree un tributo captando esa plusvalía. ¿Por qué? Porque ahí habría una riqueza que expresa una capacidad contributiva, que es el criterio legitimador del tributo, y esa riqueza puede ser capturada siempre que se respete un límite de que no sea confiscatorio, es decir, que el Estado capture la totalidad de esa riqueza. Habría que pensar entonces cómo se armoniza justamente la potestad del Estado de captar esa riqueza y tal vez de algo que legítimamente pueda formar parte del derecho de propiedad del propietario. No sé si las reflexiones... Claro. Bueno, primero, disculparme con los ponentes. Me hubiera encantado escuchar desde el principio, me hubiera encantado escuchar al doctor Azuela, pero bueno. No, bueno, me hubiera encantado escucharlos completo, pero bueno. No, sí me escuchan, ¿no? ¿Escucha? Es que para grabar. Pero creo que no se escucha muy bien. Bueno, de lo que escuché, a mí inmediatamente una persona que trabaja conmigo es un director de la tercera visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos, hicimos clic y nos llevó a la reflexión de que al menos tenemos 3 proyectos de recomendación no vinculantes. Nosotros aquí en la Comisión de Derechos Humanos no funcionamos como una secretaría en la que tú participas, pero tenemos al menos 3 proyectos que me vienen a la mente ahorita que han pasado por esta línea de el desconocimiento de lo fiscal. No habría tiempo de que las revisáramos y de que las criticáramos porque seguramente ha sido muy polémica. Una tiene que ver con la construcción de escuelas en 3 zonas marginales, 3 escuelas que son de educación media superior, que ofrecían servicios educativos en la ciudad desde hacía más o menos una década o 5 años, no sé, no recuerdo bien, pero que no tenían las instalaciones adecuadas, es decir, estaban prácticamente en bodegas. O sea, había 3 preparatorias, había una matrícula, había una oferta de servicios educativos, incluso había generaciones ya tituladas o acreditando la preparatoria, pero no había o sea, bueno, eran bodegas, había horarios muy raros como para que todos los chicos pudieran estudiar, y la queja originalmente llega por un tema de una persona con discapacidad que además, dado que no hay condiciones de accesibilidad, no puede transitar a ningún espacio, ¿no? Y con una franca
como no disposición por parte de las autoridades también de resolver ese asunto en particular. Pero bueno, ¿qué les digo? Cuando nosotros finalmente consideramos que hay una violación a derechos humanos, a lo que nos enfrentamos es a una serie de análisis financieros y de POAS y de PIS y de etcétera del propio Instituto de Educación Media Superior, en donde el instituto nos dice, yo hasta el máximo de mis recursos, o sea, estos 4 planteles no los he terminado por cuestiones financieras, pero aquí el máximo de mis recursos, mis obligaciones fueron cumplidas, yo pedí el dinero, la asamblea no me dio el dinero, etcétera, etcétera. Y nosotros, digo, tendremos que reconocer que estamos en un aprendizaje como institución, estamos entrándole a los temas financieros, pero sí nos topamos con, o sea, ¿de dónde nos sostenemos la argumentación para decir que efectivamente hay una falta? Y bueno, pues ahorita me acabas de dar ideas que en este momento no procesamos. Hay que decirlo. Otro tema muy parecido, digo, porque ahí está el documento, ¿no? Pero tiene carencias. O sea, yo reconozco que el documento tiene carencias, ¿no? O sea, no le pudimos entrar como nos hubiera gustado la parte financiera. Un segundo caso que me viene ahorita a la mente, y este tiene que ver con la propia discusión que hay sobre el espacio público en la Ciudad de México. Es una recomendación que tiene que ver con comercio. Y desde la tercera visitaduría general no la analizamos como derecho al trabajo, sino porque las quejas llegaron por vecinos que están en contra de esta actividad comercial que les perjudica en la acumulación de residuos, en la movilidad, en la circulación, etc. Y entonces, digo, no dejamos de reconocer en el documento la necesidad de este grupo que está, creo que muy bien caracterizado en la Ciudad de México, con su derecho al trabajo, o sea, no lo dejamos de atender, pero no era el objetivo central de la recomendación. El objetivo era revisar un poco lo normativo para también identificar que las reglas del año 42 ya no responden a la realidad que está ocurriendo en el territorio. Porque si bien las personas que ejercen la actividad de comercio en el espacio público tienen completamente válido su derecho al trabajo, también hay otra serie de obligaciones que si ellos, por no haber sido regulados, no pueden cumplir, como la recolección de residuos, el recapitamiento del asfalto, la regulación de los horarios, un sinfín de cosas. El Estado entonces se tiene que hacer cargo de este tipo de omisiones. Bueno, tuvimos una visita de alrededor de 700 personas de una organización de comerciantes, y sus peticiones en las pancartas eran en el sentido de que nosotros como organismo público autónomo nos deshiciéramos de la recomendación. Bueno, al final ha habido diálogo y creo que se está entendiendo el sentido del documento, pero bueno, ¿por qué? Porque también hay una serie de limitaciones en donde hay concurrencia de derechos. Y uno último que les quería comentar es es una reciente recomendación sobre el metro. ¿Por qué el metro? Porque la queja originalmente llega por un grupo de personas que dicen el aumento de la tarifa es ilegal, es como onerosa, no me acuerdo el otro adjetivo que usaban. Bueno, nosotros nos ponemos a investigar y justo identificamos que no está considerada, la tarifa de transporte público no está considerada un impuesto. Es el pago sobre un servicio. Y entonces no tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Y ha sido también, bueno, la tenemos ahorita en impugnación en la Comisión Nacional, el peticionario no está conforme con la resolución que la Comisión dio sobre el tema. A nosotros nos pareció que lo que sí era importante reconocer, no reconocimos que fuera ilegal el cobro, lo que sí reconocimos es que no iba a alcanzar para todo lo que se comprometió el sistema de transporte colectivo,
con ese aumento, porque finalmente publicó, mediante decreto, que iba a hacer una serie de acciones que ya vistas en el mediano plazo, pues no, o sea, ni el 50%, ¿no? La capacidad de ese recurso, esa recaudación, no iba a dar, por lo menos a lo que se comprometieron. Y bueno, son 3 casitos de derechos humanos, de casos concretamente en la ciudad, en donde hay grupos, en donde hay concurrencias de derechos, muchas organizaciones, está lo local y está lo central como gobierno, y bueno, yo creo que yo concisamente te preguntaría, ¿qué de esa sentencia, en términos del derecho a la vivienda de estas familias, cuál fue realmente el resultado de la sentencia de la mujer y de su hijo? O sea, el Estado generó, mediante la obligación, una vivienda para ellos. Entonces, sí quería saber. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que a su vez me suscitan infinidad de puertas hacia mí. Pero te contesto la pregunta más en particular. En el caso particular se condenó al Estado a que le dé una respuesta habitacional permanente y mientras tanto que le asegure condiciones dignas de vivienda. A lo cual luego nosotros tuvimos que volver a un juez de primera instancia para ejecutar la sentencia, que en ese caso, y lo que hizo el Estado fue dar un subsidio de una cantidad tal que le ha permitido a la persona hacer una locación de un inmueble. Lo que no ha sucedido es un cambio de la política pública de la ciudad. La ciudad no cambió su política pública. En todo caso, ahora algo positivo que hemos obtenido, que es en un subgrupo de casos análogos al caso que fue resuelto, el Poder Ejecutivo, a través de sus abogados, decidió no recurrir las sentencias que lo condenan. Y entonces tenemos un subconjunto de sentencias en los cuales el Estado dejó de discutir y estamos en la negociación de qué forma se le asegura a esas personas el derecho a la vivienda. Pero no es que cambió su reglamentación para decir que esta clase de persona tiene un derecho que le va a generar tal o cual obligación al Estado. Es lo que en realidad debiera haber hecho, generar un plan para solucionar este problema, y que la verdad que nosotros tenemos un estudio del impacto presupuestario que implicaría solucionar todos los casos, no solo los resueltos jurisdiccionalmente de forma favorable, y es insignificante en el presupuesto dar una solución a esta población. Existe, yo creo que en el gobierno y en algunos sectores conservadores, una mitología que es la siguiente, que si el Estado hiciera una política social para estas personas que vivan en la calle, la ciudad se llenaría de personas de todo el interior del país que estarían buscando ese beneficio. Como si las personas, imaginen ustedes, eso implica primero no conocer a las personas. Eso implica tampoco, es un pensamiento que tiene alguien que no trató en la realidad con las personas que viven en la calle. Porque ¿a quién se le va a ocurrir hacer una mudanza, no sé, de 1000 kilómetros de una provincia donde tal vez vive precariamente, ir a la ciudad de Buenos Aires, empezar a vivir en la calle con su familia para tratar de encasillar en alguna de las categorías y a partir de ahí obtener un subsidio? ¿Qué les quiero decir? Subyacente a estas políticas públicas hay una mitología que incide en las políticas públicas, porque es la razón de fondo que tienen las personas o los operadores judiciales y políticos por los cuales dicen las cosas que dicen. No es algo puramente ficticio. Y que, a mi entender, expresa, por un lado, un pensamiento conservador, pero por otro lado, desconocer las realidades de las personas humanas y tener, yo diría, como un pensamiento
no sé cómo sería la palabra, muy precisa, pero de no reconocerle la dignidad que las personas realmente tienen. Y es algo que uno ve cuando uno no está en la abstracción intelectual, sino cuando uno ve en la vida cotidiana, cuando las personas reclaman sus derechos sociales, que muchas veces parece ser que la visión es que son personas que se quieren aprovechar del Estado. Y en realidad son personas y comunidades que tienen mucha dignidad y que no tienen la estrategia de aprovecharse del Estado. Lo que quieren es vivir con dignidad y en la medida que realizan una práctica social, van adquiriendo la conciencia social de que su problema es un problema, no solo un problema social, es un problema jurídico y que tienen el derecho del lado de ellos. No sé, es como una respuesta a la última pregunta. Todos los demás me generan muchos comentarios y mucha intriga, también interés en conocer esas recomendaciones que me gustaría, en particular la primera sobre el caso de las escuelas públicas. Sí, está interesante. Abrimos, si les parece, 2 o 3 preguntas, comentarios. Por acá, Norma, por favor. Nombre, Jacob. Norma, y después por acá. Buenas tardes, Norma Quintero. En relación a los comentarios, más que nada, de lo que ustedes han estado haciendo ahí en Buenos Aires, de apoyar a ciudadanos. Nosotros aquí, yo tengo como 4 años como activista social, más o menos, y realmente, o sea, bueno, creo que por la culpa del agua, ¿no? Tenemos un problema de agua terrible, ¿no? Y el que no nos respondieran las autoridades, esto va haciendo que la ciudadanía, cuando se ve afectada directamente, es cuando participa, ¿no? En unas ocasiones es que nada más lo hacen en el momento para cuando ya le apoyaron, le ayudaron, y todo eso, ya después solucionó su problema, se da la vuelta, ¿no? Algunos son los que no siguen, ese es el problema también de estar un poco desorganizados como ciudadanos. Todavía nos falta mucha cultura en esa parte, pero al menos los que sí podemos estar trabajando en equipo, porque también no es fácil trabajar en equipo y con ideas muy diferentes, ¿no? Aunque no todos en una agrupación somos abogados, pues, las mismas necesidades de la participación ciudadana nos ha hecho que tengamos que aprender, ¿no? Que aunque nuestras carreras sean afines también o tengamos el conocimiento de las leyes o de la administración o de otras cuestiones técnicas, pues sí nos hace que la sociedad nos tengamos que involucrar en las mismas leyes, que nos tengamos que apoyar, como en el caso de aquí, por favor, que a veces llegamos a traer hasta 30 casos, 25 casos, ¿no? A revisión cada uno, o sea, uno por uno, de decir, este es así, ahora vamos, le faltan dictámenes, le faltan esto, y no estoy hablando nada más de que sea una sala, ¿no? Puede ser una obra grande, puede ser todo lo que sea uso de suelo, ¿no? Establecimientos mercantiles. En el caso, por ejemplo, de las personas, ¿no? de situación de calle, ellos no están tan enfermos en muchas ocasiones porque bien que se ubican en donde saben quién les va a dar dinero, quién los va a dejar que todavía estén ahí, a pesar de que es un problema social, porque es una afectación también para las demás personas, ¿no? Eso lo vemos también por desarrollo social, porque en muchas ocasiones las delegaciones no responden. O sea, tienen el presupuesto, porque el desarrollo social tiene un presupuesto muy fuerte, ¿no? Y tenemos que darnos con el desarrollo social del gobierno central para poder trabajar todo esto, o sea, que ellos puedan asistir a estas personas, ¿no? Ahorita el problema de la migración, ese es otro, porque también ya tenemos esos casos que estamos viendo, ¿no? El tema también de vía pública, del comercio en vía pública, que tiene que ver con invasiones, que tiene que ver también con clientelismo y corrupción de líderes y de algunas autoridades, ¿no? Entonces, todo es una mezcla, es un conjunto, que si uno lo ve,
va relacionado una cosa con otra, ¿no? Pero sí, aquí yo creo que en México sí ya estamos trabajando mucho en todos estos temas, aunque no seamos abogados, pero también los tenemos de Gracias, Norma. Hacemos, Jacobo, si quieres. Sí, bueno, primero quiero felicitarlos. Este tipo de pláticas yo creo que nos dejan muchas dudas y yo creo que es parte del objetivo de que vamos a reflexionar. Y me encanta cómo está este panel con derechos humanos, con ex integrantes. Bueno, finalmente, me salen muchas dudas, pero quisiera mantener esta como reflexión. ¿Qué se puede decir con el derecho que uno tiene a la ciudad? Como habitante de la ciudad, yo quiero tener un área protegida, verde, para que ahí se filtre el agua, el pasto que tenga que hacer para que mi ciudad sea adecuada, pero también mi derecho a la vivienda, puedo llegar, invado ahí, y me siento ahí, entonces mi derecho a la vivienda, mi derecho a la ciudad también. Entonces quisiera escuchar algunas reflexiones de América Latina hacia dónde ve ese tema, sobre todo para que podamos estar organizados. Yo creo que nuestra Constitución en la Ciudad de México, nuestra nueva y flamante Constitución, debiera hacernos más organizados a la sociedad que generar o replicar tantas instituciones que son muy buenas, pero siento que de repente nos hace falta un poco de organización y de permitirle a las autoridades que nos ayuden a organizarnos. Pero bueno, hasta ahí será mi reflexión. Muchas gracias, Jacobo. Yami. Va en ese mismo sentido, felicidades, doctor, en relación con su actividad de defensoría, por ejemplo, de las villas. Yo creo que se ha tocado muchos temas en cuestión de, como aquí en México, de asentamientos irregulares sobre el medio ambiente, ¿no? Esa dicotomía de esos derechos, ¿no? Y finalmente, ¿cuál ha sido, por ejemplo, en su trinchera, la respuesta que ha dado al derecho a la vivienda, al derecho a esas personas de que tengan un derecho a esa ciudad, pero del otro lado, el derecho, pues, a los demás habitantes, que a lo mejor dicen, pues, yo quiero un derecho al medio ambiente, un derecho a un territorio ordenado? En esa situación, tanto en el tribunal, tanto de su trinchera, ¿qué ha presentado? ¿Qué ha visto? ¿Cuáles han sido los criterios? Y sobre todo de los mismos tribunales han respondido sobre esos temas. Y si quieren una más, ¿alguien? ¿Tú, Nina? Ok. Bueno, pues ya. Yo también voy por ahí. Cuando hablaba de las villas, habló de integración urbana. ¿Eso qué significa? ¿Significa regularizar o significa reubicar? Y lo otro, los asentamientos que llevan ya muchos años, probablemente será mejor pues sí, regularizarlos, cobrar servicios, bla, bla, bla. Los que son evidentemente nuevos, que están en suelo de conservación, en áreas naturales protegidas, o no sé, y de igual manera ustedes los defienden, ¿y qué piden? O sea, como política de vivienda. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, por favor. Bueno, yo soy investigadora junto con el doctor Antonio Azurra en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero yo me dedico a derechos humanos de las personas mayores, ¿no? A mí me llama la atención porque hay una tendencia a querer crear aquí una Procuraduría de la Defensa de las Personas Mayores, tendiendo a muchas de estas cuestiones de garantizarles su derecho a la vivienda, su derecho a la salud, en fin, a la educación, que todavía se tiene de derecho, pero ¿cómo se organiza este Ministerio Público? Me llama la atención porque nosotros, pues bueno, necesitaríamos explicar algo acá en defensa de las personas mayores. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nada más un comentario así muy rápido, digo, para todos nosotros, tanto, en fin, no solo en la ciudad, creo que la figura de la Defensoría Pública es una figura a la que en PAOT queremos acercarnos un poco más. Hoy somos un híbrido, no somos un ombudsman, pero tampoco somos una autoridad. Tratamos de defender los derechos que nos tocan en lo ambiental y del ordenamiento territorial, pero de repente, junto con los vecinos, tenemos esas frustraciones de no poder atender adecuadamente algunos de los asuntos que nos plantean, igual que sucede con algunas recomendaciones de las comisiones, no nada más en la ciudad, sino a nivel nacional, por su carácter no vinculante. Creo que la experiencia aquí de la Defensoría para nosotros, la verdad nos deja, además de muchas inquietudes, pues muchas líneas de trabajo. Así que, muchas gracias, y si quieres,
Comentarios, por favor. Lo que sea Horacio, por favor, si quieres cerrar. Bueno, por lo que decimos, creo que hay un punto que es, por ahí, comisiones de derechos humanos, procuradurías, defensorías, ombudsman. Yo creo que la experiencia latinoamericana es muy rica y creo que necesitamos mucha comunicación entre nosotros. Y no dejarnos llevar a veces por los nombres, es decir, no reunirse las defensorías solo con las defensorías, las comisiones con las comisiones, porque con diferentes nombres tenemos muchas funciones que a veces son parecidas, a veces no tanto, y entonces tenemos que ver de qué forma toda esa experiencia la podemos potenciar para que cada cual en su ciudad o en su estado pueda mejorar finalmente la clave que tenemos nosotros, que es la defensa de los derechos humanos en cada ámbito que nosotros trabajamos. Creo que los comentarios que dijeron todos ustedes, bueno, no los podría contestar a todos, ¿no? Pero sí me gustaría decir dos palabras, claro, en esta cuestión de la intersección de los derechos. Y a veces los derechos colisionan, como puede suceder con el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda de alguien que ocupó un predio o ocupó una propiedad, y entonces ahí va a haber un conflicto que va a haber cómo se soluciona. En general, los estados dan una solución que es penal y que es insuficiente, y es solucionarlo a través de que ahí se cometió un delito, entonces tiene que intervenir un sistema penal para solucionarlo. Me da la impresión de que ese no es un buen sistema para resolver ese conflicto de derechos, y si se hace ese sistema, tiene que hacerse respetándose los derechos de todos los involucrados, que es lo que no sucede en muchos de los sistemas donde hay legales de expulsiones, desalojos, etcétera, etcétera. También sucede el problema, claro, como el derecho a la vivienda y el derecho al medio ambiente, ¿no? Y ahí puede haber colisiones, pero también puede haber conjunciones. Se nos dio, ahí hay dos casos que tienen que ver con las que preguntaste vos, con las relocalizaciones, y para nosotros integración es integración en el lugar. Si alguien, o mejor dicho, una cuestión es una ocupación actual, y entonces está el problema de la solución político, jurídico, social de esa ocupación en el momento actual, y uno ve de qué manera eso se resuelve. Y otra cosa es cuando hay un barrio que tiene una historia de 20, 30, 40, 50 años en el lugar. O sea, son dos situaciones que, como son diferentes, y el pensamiento jurídico clasifica diferencia para dar soluciones jurídicas diferentes, y me parece que ahí hay dos casos que uno tiene que diferenciar. Si hay una ocupación histórica y ya se ha creado un barrio en un lugar, a mi entender, hay un derecho a que se urbanice en ese mismo lugar. Y eso es lo que en general los vecinos en la ciudad de Buenos Aires reclaman en las diferentes villas, en la Rodrigo Bueno, en la 2124, etcétera, en la Villa 20, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de la Rodrigo Bueno es muy interesante porque es una villa que se generó en un lugar que simultáneamente, en los años 80 que se generó la villa, esa zona de la ciudad se calificó como una reserva ecológica. ¿No es interesante con la cuestión del conflicto? ¿No? Simultáneamente, el poder estatal dice, bueno, esto es una reserva protegida, y a la vez se crea el barrio. Y durante 30 años el barrio fue creciendo. Muchas veces el Estado apoyó porque dio medios, y muchas veces quiso desalojar y no pudo. El hecho es que hoy en día existe la reserva ecológica con una cantidad sustancial de hectáreas, y una cantidad mínima de hectáreas está el barrio. Si hoy uno sacar el barrio, no va a renacer la reserva ecológica, lo que va a haber es tierra, ¿no? La tierra donde hubo ese barrio. Barrio, a su vez, que fue activo en algún sentido en proteger la reserva, porque, por ejemplo, está, si ustedes ven en un mapa, ¿no? Está toda la reserva acá está el barrio y acá hay un arroyo. Pero en un momento, el sistema policial que captura autos que han sido robados, en general después van a un depósito, muchos en vez de un depósito, la policía alojó en ese lugar. Con lo cual contaminó el propio Estado parte de la reserva ecológica. Y tuvo que hacer una acción
¿Quién la hizo la acción? Fueron los propios vecinos del barrio, hicieron una acción para que se saquen los vehículos de ese lugar y se descontamine el lugar. ¿Qué les quiero decir? Es como los problemas son muy complejos. El Estado generó la reserva ecológica, el propio Estado permitió que se generara el barrio y el propio Estado contaminó el lugar. Y fueron los vecinos que están en ese lugar los que exigieron judicialmente, porque hasta el sistema político fracasaron, que saquen los autos y se descontamine el lugar. Hoy los vecinos dicen que pueden convivir el barrio con la reserva ecológica. Y entonces en el proyecto de urbanización incluimos que el barrio sea ecológicamente sustentable. Por supuesto, en una audiencia pública nosotros hablamos en favor de la urbanización, porque hay un proyecto de ley surgido del proceso judicial, pero vino alguna asociación ambientalista a decir hay que proteger la reserva ecológica. Bueno, el asunto es complejo, pero creo que uno tiene que encontrar formas racionales, y ahí voy a lo que dijo la colega, de participación de los vecinos, los movimientos sociales, las instituciones públicas, en conjunto generar mecanismos para armonizar en cada caso los derechos que están en juego, y que, claro, muchas veces eso no es posible y es necesario que intervengan los jueces, pero los jueces tienen que cambiar su forma de pensar. No puede ser un juez que resuelva un conflicto como si fueran dos vecinos que tienen un problema por una medianera. Son jueces que van a tener que abrir sus juzgados y que van a participar los activistas, los movimientos sociales, los vecinos, las instituciones públicas. Es decir, necesitamos jueces que piensen de manera también diferente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con esto damos por terminado, bueno, por lo pronto por ahora, y pues listo, ya, vamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ven, no, vete acá. Sí, aquí. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es un gusto para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México tener la presencia aquí del doctor Horacio Corti. Ya lo presentaré, ya haré algunas referencias curriculares en un momento, pero la verdad agradecerte mucho en esta alianza que tenemos con varias acciones, varios proyectos. Para nosotros es un honor que puedas en esta ocasión hacer una presentación con un tema tan importante como es presupuesto y derechos humanos, que es un tema que para el gobierno de la ciudad pues no es un tema nuevo. Desde el 2008, a partir de un diagnóstico que se hizo en la materia, se señaló como uno de las necesidades, uno de los requerimientos en nuestra ciudad, contar con un presupuesto transversal en materia de derechos humanos y de género. Se ha materializado con un programa de derechos humanos en la ciudad, una ley del programa de derechos humanos, y desde el 2009 aproximadamente venimos contando con presupuestos en donde hay etiquetados recursos específicos a estrategias, objetivos, acciones muy concretas en la materia, y es un tema que creo hay que estar revisando permanentemente, evidentemente por las funciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Es un tema que nos interesa muchísimo, doctor, así que seguramente lo que tú nos platiques hoy nos va a servir tanto en la Procuraduría como en la ciudad, y uno siente una energía y una alegría muy profunda. No, más allá de cómo uno viene de sus ciudades, de sus países, llegar acá
evidentemente en este lugar hay algo energético, no sé cómo llamarlo, pero creo que es así, que es realmente, que tiene mucha profundidad emocional y uno lo siente, no es algo intelectual, sino que es algo que uno siente físicamente cuando uno llega a esta ciudad. Así que me gusta compartir con ustedes esa sensación. Además, para empezar con algo emotivo y no totalmente intelectual, que también tiene la emoción intelectual, ¿no?, lo que vamos a hablar ahora. Bien, como dice el título de la conferencia, la preocupación que voy a plantear, y que es una preocupación sobre lo cual vengo trabajando desde hace muchos años, es cómo pensar la relación entre el presupuesto y los derechos humanos. O si ustedes quieren algo más incisivo, entre las restricciones financieras que viven los estados y las exigencias que derivan de los derechos consagrados, tanto en las constituciones como en los tratados internacionales de derechos humanos, que como ustedes saben, en muchas de nuestras constituciones, sucede en Argentina, sucede en México, gracias a su reforma constitucional, tienen un estatus constitucional singular. Y me gustaría empezar señalando algunos hechos recientes de los últimos años, de esta última década. En el año 2012, un conjunto de estados europeos suscribió el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. A partir de ese tratado intergubernamental se comprometieron a, en cada uno de sus estados, tomar una serie de reglas de disciplina presupuestaria, profundizando las que ya están contenidas en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que es el Tratado de Lisboa. Incluso en este pacto se comprometen a incorporar en el derecho nacional, en el máximo nivel jurídico, esa disciplina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 2008 y 2012, autor de diversos libros y artículos vinculados con sus temas. Su tesis doctoral obtuvo calificación sobresaliente y fue publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en el año 2000, con el título La Guerra Silenciosa, lecturas de filosofía del derecho. Su última publicación, Derecho Constitucional Presupuestario, el LexisNexis 2007, recibió el premio de la Academia Nacional de Derecho en el año 2010 y el premio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en 2008. Así que nuevamente bienvenido, doctor, y un honor, un gusto. Nada más comentar, estamos haciendo una transmisión en vivo de este evento, de esta conferencia, a pues, todos nuestros usuarios en las redes ahora, en donde hemos tenido afortunadamente mucha bienvenido, y te cedo la palabra, doctor, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todas las instituciones organizadoras, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a mi amigo Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y de ordenamiento territorial, también Antonio Azuela del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La verdad que el honor es mío poder estar aquí con los colegas, con los que vamos construyendo relaciones institucionales, y algo que es tan importante como eso más, y es relaciones personales, de amistad y de afecto, que más allá de la distancia que separa a Argentina de México, la verdad que nuestra cercanía es muy estrecha. Así que el honor es mío de poder estar acá y poder compartir estos momentos con ustedes. Y además una alegría muy especial, porque cada vez que, al menos me pasa a mí, y esto es la verdad muy sincero, cuando uno llega a la Ciudad de México, todos interesados en el tema, en seguir avanzando con él. Así que, pues, bienvenido. Quisiera, antes de darse la voz, pedirle al doctor también, Antonio Azuela, que nos dirija unas palabras, igual con el Instituto de Investigaciones Sociales, como saben, tenemos, y particularmente con el doctor Antonio Azuela,
pues un vínculo desde hace ya mucho tiempo, así que Toño, además ha sido parte de la organización de este evento. Toño. No, yo creí que estaban chingas más de escudero. No. El doctor Corti, ¿no? Transmitirles un saludo del Instituto de Investigaciones Sociales, con el que hemos venido colaborando con la Procuraduría y con el defensor Corti. Saludarlos y más bien darle a Miguel Ángel. Creo que vas a hacer la presentación de Horacio, ¿verdad? Sí. No, sí, por favor. Buenas tardes. Okay, gracias, Toño. En un momento nos estará acompañando también la tercera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, Ceci Santiago, también una persona muy vinculada con los trabajos que hacemos desde hace mucho tiempo en la Procuraduría. Sin más, algunas muy breves referencias al doctor Horacio Corti. Él es actualmente el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Derecho por la misma universidad. Se desempeñó como juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires y presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la propia ciudad de Buenos Aires. Profesor titular de la asignatura Finanzas Públicas, de la carrera de doble titulación en Derecho Franco-Argentino de la Universidad de París y en la Universidad de El Salvador. Es profesor regular, titular de la asignatura de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente del Consejo de la Magistratura de la Presupuestaria. En ese camino, Italia, en ese año, modificó su constitución, su artículo 81, que regula el equilibrio presupuestario, y también lo hizo España, modificando el artículo 135 de la Constitución, generando muchísimo debate en España, porque se habló de una reforma constitucional express, que se hizo con muchísima rapidez. En el caso de la reforma constitucional española es muy interesante porque en la exposición de motivos se dijo que el principio de estabilidad presupuestaria, que es una disciplina de los gastos públicos que ahí se incorporó, tiene un carácter, literalmente dice esa exposición, condicionante del Estado social y democrático de derecho. En el año 2015, y sigo con España, como consecuencia de la crisis económica europea, se toman medidas de austeridad, y una de las medidas de austeridad, que en general, ¿a qué se dirige? Bueno, a restringir los derechos sociales. Uno de los derechos que se restringió son los de la seguridad social. Y en ese año se dispuso que, tal como disponía el régimen legal, las jubilaciones y pensiones no se iban a actualizar. Eso llegó el problema al Tribunal Constitucional Español y en una decisión muy dividida la mayoría dijo, bueno, cuando hay derechos de prestación, literalmente dijo, estos dependen de las disponibilidades del momento. Y entonces la mayoría rechazó la acción de inconstitucionalidad, pero con un voto muy fuerte de una minoría. En realidad, cuando uno va leyendo el fallo, viene muy sobrio la mayoría, y cuando uno lee el voto de la minoría, ahí uno se da cuenta que en el ámbito de ese tribunal hubo un debate realmente muy áspero y apasionado por el término y los adjetivos que se utilizan en esta disidencia. En el 2016, uno de los organismos de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, ustedes saben que estos comités dictan un sinnúmero de documentos, dictó una observación general, que son los criterios generales de ese comité para interpretar, en este caso, el Tratado Central sobre los Derechos